ahorita están subiendo mucho los contagios. Nada más que pase este relajo y ya planeamos cosas como mandar cajas de libros y así, porque ahorita hasta me da hasta nervios ir al correo, oiga. No, no está bien, mejor quédate en casa, a ver. Sí, sí, está tremendo. Por allá, ¿cómo están? Ay, ahí se prendió un audio. Muy Acá bien. bien guapos. Es que, Vero, te cuento, acá somos de diversas partes de México, ¿no? Está, por ejemplo, déjame ver, está Roby, que está en Los Cabos, Urey, que está en Culiacán, Hernán, que está en Saludos. Culiacán, y Sí. hay gente de Mazatlán, de Veracruz, está Ángel en Veracruz, Jacobo en Jalapa, ¿quién más recuerdo? Lupita en México, Lupita en la baja. bien. O sea que somos de Yo en Monterrey. de Monterrey, Muy bien, bien. hola. O sea que somos de diferentes partes de la República. Tenemos ya varios años trabajando en laboratorio para narradores, desde el 2013 más o menos, pero ahora en pandemia, pues se hizo todo virtual y así fue como empezó esta oportunidad de poder trabajar con personas que también son de otras partes, ¿no? Ha habido gente que es mexicana, pero que vive en Canadá. Tuvimos una alumna chilena también, y entonces, pues, aquí estamos de diferentes partes, reunidos, pues todos con el mismo objetivo de hablar de libros y también de escribir y revisar los textos de cada quien. Está padre. Eso es de las pocas cosas que me han gustado del Zoom, que es que se puede incorporar gente de todas partes, es barato. Bueno, pues algo es algo, dijo un calvo cuando vio un pelo en su peine. Oiga, en este peine sí ha habido pocos pelos este año porque está rudo. Así que, pues cuenten conmigo cuando quieran y todo para hablar no nada más de mis libros, sino de libros ajenos, porque es lo único que me da consuelo ahorita, fíjense. No, Y claro. lloro de todo. No sé si les ha pasado a ustedes. ¿De qué, perdón? De todo lloro. No, sí, yo también me le he pasado llorando. Es que yo no sé, ya está hay un verbo, oigan, en inglés, es Zoom-sobbing. Ya todos lloramos en el Zoom. Ah, ok. No, sí, sí te creo. Sí, está muy feo ya estos últimos días, yo ya no sé qué hacer conmigo también. No, yo tampoco, mano, qué barbaridad. Bueno, pero bueno, estoy escribiendo y leyendo, algo es algo. Bueno, Vero, pues yo veo que ya somos varios y yo creo que ahorita se van a ir conectando pues los demás. Entonces, pues mira, la verdad es que estoy muy contenta de tenerte aquí. Eres una gran escritora, pero también, bueno, una gran maestra, ¿no? Fuiste mi maestra en el FONCA, fue una gran experiencia que la verdad nunca voy a olvidar y que me dejó muchas enseñanzas de los compañeros y tuyas. Pues me di cuenta contigo también de la importancia de leer, que eres una gran lectora también y siempre nos estabas compartiendo muchísimos títulos. Entonces, pues yo estoy buscando siempre escritores, amigos, sobre todo, que tengo la confianza como de pedirles si pueden acompañarnos en el laboratorio. Y pues bueno, han estado Daniel Salinas Basabe, Martín Solares, Adán Medellín, han estado varios aquí con nosotros y dije, quiero que venga Verónica desde hace mucho. Bueno, es que ya habíamos leído un cuento tuyo y me dijeron, no, invítala, estaban muy contentos con eso. Y bueno, quería invitarte a ti y a Cristina Rivera Garza, que son así como, las admiro mucho a las dos. Entonces, Ay, muchas gracias. no, gracias a ti, de verdad que estamos muy contentos. Y pues bueno, te doy la bienvenida y te agradezco. En este taller, pues yo les compartí a los compañeros este libro que es El Ángel de Nicolás. Sí. Y también les compartí Aulilla, que podían Sí. comprar cualquiera de los dos. Varios consiguieron los dos incluso. Y también, Sí. pues, el texto, mira, ahí están, ahí traen los dos. Ahí está Robin, sí. Y yo dejé el mío de Aulilla allá arriba, creo, no lo veo por aquí, pero también me conseguí los dos. Entonces, pues bueno, Vero, no sé si nos puedas hablar un poquito, así como para ir calentando motores, un poquito sobre cómo es que tú, como aquí hay escritores y lectores, o escritores en formación, todos nosotros,
si nos puedes platicar un poquito cómo fue que tú decidiste ser escritora o fue por azares del destino, porque yo sé que tú estudiaste historia. Entonces, Sí. ¿cómo llegas a la literatura? Y después, algo que estaría muy interesante también, aquí ya como dejando dos preguntas al aire, es cómo vinculas, bueno, porque es evidente, la historia con la literatura. Yo estudié la maestría en historia, Hernán está estudiando la maestría en historia y entonces yo creo que va a ser también muy enriquecedor. Bueno, yo siempre tuve interés por los libros, pero un interés un poco francamente desmedido desde que era chica. Yo fui una niña muy enfermiza y la única habilidad que yo tenía era la de la lectura. Realmente era popular hasta que decían vamos a jugar voleibol o lo que sea, entonces hacían gallo gallina y a mí nadie me escogía, oigan, pues se me hacía súper mala onda, pero como yo leía mucho, era muy popular porque contaba muchas historias. Entonces, la verdad es que yo leí un montón de libros que no eran para mi edad, pero que fue una cosa casual, porque pues el librero de mi abuela era un librero al que yo tenía libre acceso, no se fijaban qué estaba yo leyendo, y como los libros tenían prestigio porque eran clásicos, como la Ilíada o la Odisea, pues los leí muy chiquita. Y luego leí historia medieval muy chiquita. Y ahí, cuando leí historia medieval, a pesar de que todavía iba en primaria y no entendía nada de lo que estaba leyendo, me, me conecté de una manera muy, muy fuerte. Sigo completamente conectada. Me acaba de llegar por correo un libro que tiene, no sé, 700 páginas, que es un libro, extractos de cosas medievales de antes del siglo X, pues pues todo el tiempo estoy leyendo cosas de la Edad Media. Entonces, entré a estudiar historia, nunca me abandonó, y todo el tiempo, y seguí siendo una lectora muy voraz, pero intenté ser un montón de cosas. Eh, Traté de ser vendedora de pan, vendedora de grabados, maestra de primaria, mesera, un montón de cosas, y siempre regresaba a los libros y a dar clase, ¿no? Y en la universidad, respecto de Aulilla, experimenté una especie de conversión porque yo había leído todas las crónicas de la cruzada, pero del lado occidental, y en la universidad me di cuenta de que estaba leyendo las crónicas como si hubiera estado leyendo en la Segunda Guerra Mundial y lo hubieran escrito los nazis, porque pues cometieron crímenes contra la humanidad los cruzados antes de que se acuñara el término, pero incluso en los términos de cómo se debía de hacer la guerra en la Edad Media, cometieron muchísimos crímenes y se portaron fatal con la población civil y mataron muchísimos cristianos, judíos y musulmanes que no les habían hecho nada. Entonces, además, se sumó que tuve clase con una mujer muy inteligente que se llama Vera Yabuni Tarbush sobre cultura árabe y me di cuenta hasta qué punto mucha de la cultura árabe que se transminó, digamos, en la cuestión del lenguaje, ha llegado hasta nosotros y además como los conceptos más elevados en cuestiones de ciencia, agrícolas, filosóficas, incluso nombres de cosas para la liturgia, en castellano vienen del árabe. Sin hablar de que sin árabes estaríamos ahorita comiendo jabalí crudo, porque ellos fueron los que tradujeron a Aristóteles y a Galeno, ¿no? Los adelantos, bueno, y aparte inventaron el álgebra, eso para dolor de cabeza mío, pero para beneficio de la humanidad, prodigiosos astrólogos, protocientíficos. Entonces, experimenté un cambio muy fuerte y de ahí salió Aulilla. Yo dejé la carrera de historia porque me di cuenta me di cuenta no nada más yo, sino mis maestros con quien pues siempre tuve relaciones muy cordiales y muy cercanas, que
yo iba a escribir sobre historia, pero no me iba a meter a investigar historia. En primeras, porque soy mexicana y para ser medievalista se necesita vivir en Europa, porque aquí no hubo Edad Media, ¿no? Y pues no, yo no tenía ni los recursos ni nada para irme a vivir a Europa, ni la paciencia siquiera tuve para terminar la carrera. Entonces me salí, intenté 10,000 empleos mientras y cuando ya no me quedó más remedio escribí la novela, ¿no? Es mi primera novela, pero es una novela que está, yo supongo que se nota, llena de amor por el legado árabe y por todo lo del árabe que tenemos en el castellano. Incluso en algún congreso, hubo un congreso al que fui con escritores árabes, mi ponencia se llamaba Mis abuelos desconocidos, porque nunca se nos dice aquí en México que antes de la conquista hubo una reconquista en España. Y eso tiene que ver con nosotros, porque nosotros heredamos el español. Y yo creo, incluso tal vez estos, no sé si esté bien, pero incluso si se usa el término conquista, entonces deberían de aclarar que antes de esa conquista hubo una reconquista. Simple y sencillamente por la contigüidad de las palabras y por lo que representó para los dos países. España es un país mestizo, conformado por los godos y todos estos europeos que estaban asentados en la península ibérica con raíces romanas, etcétera, cuando llegó Tarik. Y luego llegan acá. Ahora, creo que en el caso de México, pues lo de la conquista se ha manejado de forma muy racista, como ahorita son los españoles con los árabes, ¿no? O sea, son de las vueltas que da la historia. Los árabes tenían una palabra especial para los cristianos que se convertían y siempre decían que no había nada más feo que un güero, ¿no? Y bueno, pues ahorita las cosas son al revés, ¿no? La gente puede adolecer de un racismo horroroso, pero yo me desprendí de todo eso y me traté de meter en la Edad Media árabe y bueno, hice un poco un chicharrón con los mapas, pero Aulilla sucedería cerca de Irak y pues nada, ahí está la novela, la quise escribir dentro de los moldes de la poesía árabe, que en general la poesía del desierto se divide en tres partes. La primera se llama Nasib. Las poemas del desierto se llaman casidas. Y la casida se divide en tres partes. Generalmente la primera es una reflexión un poco triste sobre la aldea o el campamento. La segunda es el viaje por el desierto y la tercera el panegírico, o sea, la cosa elogiosa de la propia familia. En el caso de Aulilla es diferente. Aulilla, la tristeza es cuando está ahí, hace su viaje por el desierto y regresa ella triunfante, en el sentido de que es una fuerza generadora a pesar de ser una persona diferente a todos los demás. Y yo vinculo, de esta manera vinculo mis intereses de ese momento, que bueno, siguen siendo de la cultura árabe medieval dentro de los moldes de la poesía y convertirla en una novela de aventuras. Ahora, con El Ángel de Nicolás es diferente. El Ángel de Nicolás son lecturas, ¿cómo les diré? Reformuladas. La primera lectura, el primer cuento, El idioma del paraíso, pues está basada desgraciadamente en un hecho real, ¿no? Federico II de Sicilia sí hizo ese experimento, sí se le murieron los niños y nunca nadie le preguntó a una de las nodrizas o a alguna de las madres qué sentía o qué había sentido. Bueno. El, el cronista Frasalimbene Diadam, que está mencionado ahí, lamenta muchísimo que no haya salido
el experimento, pero nadie tiene una palabra de piedad para esas pobres mujeres ni para los bebés, ¿no? Y a mí siempre me ha dado mucho coraje esa historia y por eso la conté desde el punto de vista de una nodriza cuyos nombres ignoramos, ¿no? Así con todo. Al-Mutnabi, el poeta que sale ahí, el poeta árabe, es un poeta verdadero, considerado el más grande poeta de los árabes. Murió en las puertas de Bagdad, que es una ciudad muy sucedida, en 965, y sus poemas quedaron tirados en la arena. Y fue asesinado por haber insultado a Kafur, que era eunuco y gobernador de Cairo, ¿no? Estuvo en la cárcel, etc. Luego, pues hay los episodios bíblicos, el episodio mitológico, que es Marcias, que yo inventé eso de que se duerme y que el dios le dice, yo no sé si ustedes sepan, pero cuando uno iba a consultar el oráculo, generalmente los sacerdotes de Apolo interpretaban los sueños como el psicoanalista, ¿no? Le preguntaban a uno qué soñaste y uno platicaba que había soñado y ellos pues hacían una especie de interpretación, ¿no? Ahora, Apolo es un dios que nunca miente, pero no dice bien la verdad. Por eso le dicen el oblicuo, porque sonríe de lado, porque se guarda la mitad de la verdad, porque es un canijo. Y cuando Marcia sueña que el Dios le dice, quiero que me des de ti lo que más vale. Y el pobre cree que es el arte. Y no, lo que más vale de cada uno de nosotros es la vida. Esa es mi postura, pues, ¿no? O sea, yo puedo escribir bien o mal, pero eso no es lo que me va a hacer que yo sea digna de estar viva. Lo que me hace digna de estar viva es que estoy viva. Es la asombrosa y azarosa casualidad de que estoy viva, ¿no? Cerré con Marcias porque, bueno, porque me interesa esa postura, que es una postura filosófica o ética ante la vida, ¿no? Y El Ángel de Nicolás es un cuento, yo me tropecé con la historia porque estaba leyendo sobre Harun al-Rashid, pues, un califa de Bagdad, cuando las mil y una noches. Harun al-Rashid fue contemporáneo de Carlomagno. Carlomagno incluso tuvo un regalo muy bonito de Harun al-Rashid, le regaló un elefante que se llamaba el padre de la memoria. Y y bueno, leyendo sobre esa época, me enteré que habían tenido los árabes una escaramuza con los bizantinos. También me interesa muchísimo Bizancio. Esto suena como que a mí me interesa todo y es absolutamente cierto mientras haya ocurrido antes de la caída de Constantinopla. Sí, todo, y tengo problemas a veces de que, por ejemplo, ahorita estoy escribiendo un cuento desde el punto de vista de los vikingos, cosa que es muy rara en mí, y no he visto la serie y no he visto nada en la tele de vikingos ni nada, porque yo los odiaba, porque quemaron todos los monasterios. De esto, yo siempre hablo de la Edad Media como si hubiera pasado hace 10 años, ténganme paciencia, por favor. Yo los odiaba porque habían quemado todos los monasterios de la costa del norte de Inglaterra. Entonces, infelices, desgraciados, cabrones, perdón, porque quemaron manuscritos, iglesias, monjes, bueno, entonces yo pensaba, bueno, esta gente, infelices, desgraciados, habían restablecido el culto a Odín, bueno, unas maldades, y pues sacrificaban a harto cristiano, cosa que me caía bastante mal, pero ahorita estoy escribiendo un cuento desde el punto de vista de ellos y ando hecho unas bolas verdaderamente horribles, pero porque todo lo que sea de la Edad Media me interesa, y bueno, leí unas sagas que me interesaron mucho y la Edda Menor de Snorri Sturluson y unas cosas, entonces pues ya no me quedó más remedio, me orillaron a que yo escribiera esto. Pero volviendo al Ángel de Nicolás, empecé a leer de Bizancio
Y leí que un soldado que había ido con el hijo del Basileo, con el hijo de Nicéforo, a enfrentarse con los búlgaros a la zona búlgara, en esa zona se había dado una de las pocas batallas de exterminio total, que fue la del Khan Krum contra los ejércitos, contra el ejército de Nicéforo, y el Khan hizo eso que se menciona en el cuento, que fue meter el cráneo del Basileo en plata y convertirlo en una copa, eso se llamaba scala y se hacía con cierta y a horrible frecuencia. Entonces, por esas épocas ocurrió Acteal y me afectó tan profundamente que se metió en el cuento. Quiero decir que Nicolás hizo voto de silencio cuando volvió. Nicolás es un poco una historia de propaganda usada por los hagiógrafos bizantinos para decir que Nicéforo tenía pleito con los iconoclastas y yo soñé que un hombre me decía que matar y morir no era todo, pero que no sabía qué era lo que faltaba. O sea, un soldado profesional. Nicolás es un sicario, no como lo decimos aquí en México. Se dice, creo, en el cuento, sino que es experto en usar la sica, que es una espada corta, ¿no? Entonces, yo pensaba, bueno, un hombre entregado a la guerra y a la violencia, que finalmente se da cuenta de que matar y morir no es la vida, pero después de una vida tan estéril, quiero decir, una vida en la orilla, creando y viviendo solo del dolor, del miedo propio, del miedo ajeno, etcétera, ¿qué le quedaba, no? El cuento también es una interrogante, todos esos cuentos son interrogantes. Marcia es para qué sirve el arte, el ángel de Nicolás es un cuestionamiento sobre la violencia. ¿Qué puede detener la violencia? ¿Por qué está la violencia tan inserta en nosotros? El converso, que es el cuento que tiene el tono más ligero, es un cuento que habla de la lealtad, ¿no? Y ese cuento lo escribí porque me estaba leyendo la vida de San Wolframio y salió Radbot. Y pues salió eso de que ya con todo el mundo ahí en la iglesia dejó al padrecito vestido y alborotado porque preguntó, bueno, ¿y mis papás qué onda? ¿Se van a ir al infierno? No, pues sí, bueno, pues entonces yo también bye. Me enamoré del personaje, lo empecé a buscar por todos los libros que tengo de la conversión de Europa, porque hay que recordar que también Europa se convirtió, o sea, la evangelización de Europa fue tan difícil como la de aquí. A la gente no le gusta que le cambien la religión. Entonces, pues estos evangelistas andaban arriesgando la vida. En el caso de San Wolframio, que se enfrentó con Radbod era un hombre gentil, ¿no? Y luego leí más de él y pues era un hombre muy melancólico, llevó una vida de poca guerra, que en esa época es muy rara. Es un personaje muy simpático para mí. La mujer de Lot, bueno, pues es la pregunta sobre cómo vamos a castigar, por qué castigamos tradicionalmente más la actividad sexual consensuada que el asesinato, digamos. Este, ¿Por qué llama más la atención? En algunas sociedades llamaba más la atención la infidelidad que el asesinato, ¿no? Eso lo podemos ver ahorita en las sociedades musulmanas que como que se fueron para atrás en el tiempo, ¿no? O sea, les preocupa mucho más que en el seno de una familia haya una mujer que traiga la cabeza destapada a que un hombre sea violento. Violento, peligrosamente violento. Me refiero pues, a matar, ¿no? Y a ellos les preocupa mucho más que una señora salga a la calle sin taparse la cabeza, yo qué sé, ¿no? Eh, Tiene que ver con el exceso de testosterona en nuestra religión. Con esto quiero decir la musulmana, la judía, la católica,
y la bizantina, pero no nada más, está en todas partes. La mujer de Lot también habla de eso, ¿no? Eh, de lo mismo que Nicolás. O sea, por qué, por qué la violencia? ¿Y por qué Dios a veces parece que perdona con más facilidad la violencia que las manifestaciones de lo que se considera indecencia, ¿no? Entonces, ese es el origen del cuento, de los cuentos, y mi método es leer, 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 hacer tarjetas, 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 eh, meter todas las tarjetas en cajones, en folders, en cuadernos. Entre las tarjetas hay servilletas, antes menús de Vips, con algunas ni entiendo qué dicen. El otro día me encontré unas que decían, por eso, sí, por ahí no, y yo, ¿eh? Y están dentro del folder de un cuento sobre Benvenuto Cellini que voy a escribir el año que entra. Entonces, quién sabe qué leí, pero no lo apunté bien, ¿no? También hay esas cosas que pasan. Y el método es leer y leer y leer, y en mi caso, leer y leer historia y poesía medieval y todo lo que pueda, y van apareciendo las anécdotas que me interesan o las que de plano me roban la cabeza, o también hay invención en mi caso, ¿no? Hasta ahorita era menos, pero escribí una novela sobre la peste negra de 1348 y esa novela la reescribí este año. Esa novela yo la guardé porque me parecía radioactiva, porque es súper triste. Súper triste y no. Es como lo que nos está pasando ahorita, pero a lo bestia, ¿no? Ustedes volteen el índice de letalidad, mantengamos el del contagio y de una enfermedad espectacularmente dolorosa y fea. Fea porque se inflamaban los ganglios de la garganta, de las axilas, de las ingles y porque la gente se le gangrenaban las manos y los pies, ¿no? Y de cada 10, 8 se morían y 2 sobrevivían, al revés que ahorita. Y esa novela me hizo poder crear en universos no ficticios, o sea, no como Aulilla, no como El Fuego Verde, no como Loba, en universos como los del Ángel de Nicolás, personajes ficticios, e insertarlos dentro de un ámbito perfectamente delimitado por la historia, ¿no? En esas ando ahorita. No sé si contesté las preguntas. Yo estoy dispuesta a contestar cualquier pregunta de lo que sea de eso. No, muy bien, Vero, muchísimas gracias. Voy a darles la voz aquí a los compañeros que van levantando la mano. Urey, Yo adelante. eso no veo. Cuando levantan la mano no veo, ¿eh? Si no, No, van a creer que soy grosera. sí, no, no te preocupes. Yo les voy dando aquí la voz para que puedan participar. Urey, adelante. Primero que nada, sí, número uno, digo, son dos preguntitas. La primera es la más importante de todas. ¿Qué tal es la maestra Mariel de alumna? A ver, platíquenos un poquito de eso. Digo, porque aquí es como bien duro, es como jefa, ¿no? O sea, sí, difícil. Lo segundo, digo, esta parte de escribir sobre un lugar en el mundo, un momento en el tiempo en el cual no estuviste, digo, escribir fantasía como tal, fumarte todo el mundo del personaje y todas las situaciones y demás, hacerlo verosímil ya de por sí es un reto. Hacerlo en base a una novela con todo un contexto histórico real, una situación y un tiempo reales, con, vamos a decirlo, malos y buenos reales, o creencias y no creencias reales. Me imagino que amerita mucho estudio, ¿no? Nos pudiera hablar un poquito de eso, pero primero de cómo es la maestra de alumno. Pues la maestra era muy buena alumna, pero no podía ser muy malvada porque el papel de malvada estaba reservado para mí, porque yo era la maestra. Entonces, pues era muy buena alumna y leía y cumplía y asistía con su té de manzanilla.
porque de repente le daba gastritis, entonces pues andaba con su té de manzanilla para todas partes. Y nada, muy cumplida, muy buena gente. Ahora, acerca de lo otro, pues hay que estudiar como locos, pero la maravilla de los libros es que, por ejemplo, yo escribí Loba, que sucede en España, la mandé a un premio español, ganó un premio en España y yo nunca había estado en España. Entonces, cuando vieron aparecer a la señora de la Colonia del Valle, casi se mueren porque creyeron que ella era un maestro de historia medieval. Entonces, eso es muy agradable. Y cuando tradujeron El Ángel de Nicolás al italiano, el primer cuento pues sucede en Italia, pues la portada es el castillo de Federico II de Sicilia, donde yo jamás he estado. Pero los italianos le dieron un sello de de calidad literaria, es que dicen cualidad, de calidad literaria, y eso me puso de muy buen humor. Y a los árabes les gustó mucho el cuento de Mutnabi, entonces pues también se me pone de buen humor. Es que la cosa es estudiar y leer y leer y leer y leer y leer y leer, pero eso no entenderlo como algo oneroso, sino como algo absolutamente liberador. Al menos así lo vivo yo, pues, como una especie de apertura al mundo. Yo no tengo mucho dinero, por eso no había ido a España. La novela Loba transcurre una especie de Asturias de mi cabeza y dije, no, lo voy a escribir pues con todo lo que yo puedo ir juntando. Y finalmente pues fui a Madrid y estuvo padrísimo. Aunque no me pagaron el viaje, oigan. Y yo les decía, oigan, qué poca, aquí en México cualquiera que gane un concurso le pagan el ADO y aunque sea le dan su lonchibón. Y David me decía, yo creo que todas tus referencias no las entienden, ¿eh? Eso del lonchibón y el ADO y eso yo creo que no lo entienden. Pero finalmente fui y estuvo padrísimo y ha sido muy satisfactorio. Entonces la cosa es leer y leer y leer y leer y cuando te canses de leer, te pongas a leer más. No sé si contesté tu pregunta. Sí, y lo del ADO también en el norte muchos no lo entenderían, ¿eh? Porque acá en el norte no hay ADO. ¿Cómo se Pero yo sí, porque me tocó una vez venirme desde Cancún hasta Culiacán en uno. Bueno, casi hasta Culiacán en uno. Una pesadilla. Pero sí, muchas gracias. Muchas gracias, Vero. A ver, tiene otra pregunta también, Delia. Adelante, Delia, ¿andas por aquí? Sí, perdón, es que discúlpenme, es que traigo muy poca batería. Pero mira, en primer lugar, agradecerle a la maestra, a la maestra Mariel. O sea, yo no sabía, Verónica, de tu existencia. Ajá. Y es realmente extraordinaria. O sea, me pregunto cómo me pudo haber pasado que nunca hubiera sabido nada de ti, ni había leído nada. Y eso es algo que siempre le voy a agradecer a Mariel. Ay, Este, gracias. o sea, increíble, de verdad estoy así como alucinada. Y una cosa te quiero preguntar, de lo poco que he podido acceder a ti, porque desgraciadamente el libro que pedí me va a llegar la semana que entra y bueno, ya sabes, ese drama, una desgracia, pero en fin, me gustaría saber tus personajes femeninos, lo poco que he podido leer, siento que tus protagonistas son muy particulares, Sí, son fuertes, pero es una fuerza que yo no acabo todavía de definir porque no he podido leerte. ¿Nos quieres hablar sobre eso? pues sí, mis protagonistas mujeres, generalmente pues tienen unas broncas horrorosas, hombre, porque pues generalmente las mujeres tenemos unas broncas horrorosas y no tienden a solucionar las cosas de forma masculina, excepto una que lo hace espectacularmente de forma masculina y fracasa, que es Soledad, que Soledad, la protagonista de Loba, trata de convertirse en soldado, ¿no? Trata de ser un buen guerrero por su padre, es un buen guerrero, es una muchacha modelada un poco en Juana de Arco, aunque muy anterior, muy anterior, pero muy diestra en las armas, muy diestra en la cacería, una gran
cazadora cetrera, etcétera, pero fracasa porque tiene otro tipo de sensibilidad. Aulilla es coja, lo que significa que en el mundo de los nómadas está destinada a morir, y Lunet es pues es una chica, nada más es una chica diferente. Pero también mis protagonistas hombres están metidos en muchas broncas. O sea, lo que pasa es que yo escribo sobre gente que tiene que sobrevivir, que necesita vivir, pues, que quiere vivir. No, la Edad Media no era un lugar fácil, no era un tiempo fácil, ni una época fácil para ni hombres ni para mujeres. Entonces, las protagonistas mujeres sí son fuertes, fuertes en el sentido de que tienen aguante y tienen vitalidad, ¿no? Ninguna es una, como dicen, empoderada. Cuando me dijeron que por qué no escribía yo empoderadas en Alfaguara, me levanté muy educada y les dije que me tenía que ir, porque me gusta más bien que el trayecto sea individual, ¿no? Sobre todo que pues, la idea de un empoderamiento femenino no existía en esa época, y no me gusta poner a gente con mallas o fingiendo que son medievales, o unos haciendo de griegos envueltos en una toalla. No, o sea, tiene que ser gente que piense lo más que yo pueda aproximándome a como ellos piensan, que es muy diferente que nosotros. Entonces, sí son mujeres que le sufren durísimo, porque cualquier expresión vital femenina en la Edad Media fue acallada, sobre todo en las épocas que me interesan a mí, porque la Edad Media, acuérdense que son 10 siglos y un continente. Y bueno, pues las tres sobreviven, y sobreviven para vivir bien, para ser felices, y para amar a la gente que tienen alrededor. Entonces, pues eso es lo que te puedo decir, Delia. No sé, cuando las leas me dejas saber tu opinión, de si lo logré o no. No, espero que sus mentes no se parezcan mucho a las nuestras. Espero que sean distintas, ¿no? Que sea una manera de sobrevivir que sea distinta a la nuestra. Muchas gracias, Vero. Gracias. A ver, aquí hay alguien que se llama iPhone, que tiene la manita levantada. Adelante. Dice iPhone de Marbella, pero sí soy yo. No se alcanza a ver aquí. Adelante, Marbella. Bueno, solamente quería como decirte que te admiro mucho porque el cuento del idioma del paraíso, cuando lo leí, yo lloré muchísimo. O sea, creo que lo que quisiste hacer transmitiendo todos esos sentimientos lo lograste, pero de una manera que me rebasó completamente, la verdad. Pues sí, mi comentario solamente era eso de que la verdad, pues lo que he alcanzado de leer de ti, la verdad, pues es de los mejores cuentos que he leído. Ay, Y bueno, gracias. el mejor. Ay, Entonces, gracias. sí, la verdad es que sí, te admiro mucho y me gusta mucho, mucho tu trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marbella. César, creo que también pidió la palabra. Si levantan la manita es mejor para que yo no me confunda y los deje sin hablar, porque no los puedo ver a todos. A ver, César, adelante. Bien, buenas noches. ¿Sí me Buenas escuchan? noches. Muy bien, sí. Bien, lo que, bueno, me llama más la atención, con respecto a Loba, Sí. ¿cómo tomó usted la decisión en un país donde realmente lo que es la fantasía, todo eso está como que, ¿cómo en Loba tomó usted la decisión de escribir esa novela? Pues lo que pasa es que ya, ¿cómo te diré? Los temas yo no los escojo. Mira, Loba se ha vendido mejor afuera y no mucho porque yo no estoy allá que aquí. Yo nunca he escrito un libro que se venda mucho, pero pues, si vivo con la cabeza en la Edad Media, pues ¿qué hago, César?
O sea, yo traía esa idea y la traía y la traía y la traía. Quería escribir una novela épica pero pacifista, ¿no? Que, que la protagonista fuera a la guerra y regresara sin haber matado a nadie. Y que en la guerra entendiera que la guerra no era lo que le habían pintado, porque la guerra tenía muchísimo prestigio en la Edad Media, muchísimo. Y era, la gente vivía para la violencia, ¿no? Sobre todo la gente de clases altas, que ella pues es princesa, ¿no? Y yo ya estaba hasta el gorro estoy hasta el gorro de la violencia, estoy harta, si no se los puedo explicar. Y bueno, la escribí, te voy a decir, Senen es Calderón, es Felipe Calderón. Y yo, sí, ves que es súper cobarde y que le da diarrea y que, bueno. Y yo no quise tomarme una libertad creativa y así hacerle muchas maldades, pero sí me daban ganas, la verdad. Pero pues es todo este rollo de estar aconsejando para la violencia, no fijarse en el valor de la vida humana, etcétera, etcétera. Y yo lo quería expresar, pero yo no lo podía expresar que sucediera en México. Y tengo mucha obsesión con México, tengo una relación muy tempestuosa con el país, porque pues es la madre patria, o sea, es madre y padre, o sea, cualquier psicoanalista te la dice, no, pues sí, está grueso, ¿no? Pero no puedo escribir novelas que sucedan aquí, todavía no puedo. A lo mejor luego voy a poder, pero hasta donde yo llevo en mi vida, todas mis obsesiones salen a través de anécdotas que suceden en la Edad Media. Verónica, nada más, César está escribiendo una novela fantástica, no sé qué le podría recomendar. ¿Cómo es tu novela, César? Realmente es más abocada al rollo, digamos, al terror como tal. Ah, estás escribiendo una novela de terror. Uh-huh. ¿Ya leíste Nuestra parte de noche? No lo he leído. Por favor, César, por favor, por favor. Es el libro de Mariana Enríquez que se llama Nuestra parte de noche. Ese libro ganó el premio Herralde con una novela argentina de miedo que les juro que no podía dormir. No podía dormir. Si David se movía tantito, yo me hacía así para estar pegada, pegada, pegada. Estaba yo, miren, nada más les voy a decir el principio. Imagínense que hay un medium en plena dictadura de los milicos malditos argentinos que se está volviendo loco de ver tanto muerto prematuro en la calle. Él ve a los muertos porque pues tiene esta facultad, ¿no? Y se está volviendo loco porque la sensibilidad de medium rodeado de muertos que fueron torturados siendo inocentes, bla, bla, bla. O sea, toda esta cosa de que el muerto que no muere cuando debe, a veces regresa a decir, oigan, ¿qué onda, eh? Uh-huh. Bueno, no saben el rollo de la maldad de la dictadura rozándose con un rollo sobrenatural de una secta de adoradores del demonio. No, bueno, mezclado con todas las, ¿cómo les diré? Corrientes mágicas de Sudamérica. O sea, salen maldiciones cubanas así espantosas, un macumba de Brasil que parece que si echan esa maldición a andar, esa brujería a andar, ya la gente ya no la puede detener ni aunque quiera, y también se lleva la trampa al brujo. Las tradiciones de Chiloé, que es un lugar que supongo que es horroroso de Chile, porque unas brujerías espantosas. Sale la Santa Muerte, pero se llama El Santo Muerte. Una novela de miedo, como de Stephen King, pero sudamericana, y más densa, según yo, porque la cosa política está más fuerte. Y es una novela en la que la cosa sexual está presente de una manera muy desenfadada, que a mí también me dejó así de repente, órale, o sea, una novela llena es muy diestramente escrita y me dio mucho miedo. Y es de una mujer latinoamericana, argentina, y le voló absolutamente las orejas a los españoles. Es lo que
Es lo que le decíamos a César, creo que se la recomendamos también en la sesión pasada. Entonces, Vero, ¿en dónde crees? ¿Ya la leíste? No, no la he leído, pero me llama la atención lo que dijiste ahorita de que se sitúa con los rituales latinoamericanos, o sea, no tiene por qué copiar cosas del extranjero, cosas de otros autores que son como canónicos, ¿no? En el terror, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería como el acierto más grande de esa novela? A mí me parece la escritura y el reflejo de la dictadura la dictadura de los militares como algo incluso más nocivo para el alma que los adoradores del diablo. O sea, hay un momento que tal vez le pase desapercibido a otro lector, pero a mí me dejó helada, porque de repente los malos hacen una maldad y se van a deshacer de un cuerpo. Y dicen, ay, pues échalo al Paraná. Entre todos los que echan los milicos, ni se va a notar. Yo decía, no puede ser esto. No puede ser. Y sí da mucho miedo. La atmósfera es muy buena. Miren, hay que escribir lo que se nos dé la gana, pero siempre hay que escribirlo bien. Esa es la cosa. O sea, si queremos escribir de miedo, basándonos en cosas como Lovecraft, está bien. O la misma Mariana Enríquez admite que su gran pasión es Stephen King, ¿no? Si ustedes quieren Lovecraft, quieren Stephen King, quieren, no sé, los grandes maestros del terror, yo ando leyendo terror contemporáneo gringo y hay algunos que están muy bien. Los gringos son muy buenos escritores, ¿eh? Escriban lo que quieran, pero échenle toda la carne al asador. Muchas gracias, Vero. Bueno, le voy a dar la palabra ahora a Robbie. Robbie, adelante. Hola. ¿Cómo estás, Vero? No se me sale César. Qué gustazo. Muchísimas gracias por compartir esto que está publicado. Los dos libros me gustaron, los dos los pude leer, afortunadamente tuvimos mucho tiempo y se leen rápido. Yo a Uli ya lo leí, lo releí, me dio tiempo de leerlo y releerlo. Es uno de mis libros favoritos, de verdad. O sea, estoy muy emocionado porque estamos aquí. Yo estudié hace mucho tiempo teología, entonces leí muchas geografías por la teología y conforme lo iba leyendo me parecía mucho el tono y me recordaba mucho el Cantar de los Cantares y me recordaba mucho también a la literatura hebrea, mucho. Sí. Pero siendo traducido a alguien que lo puede leer y que no cansa, porque yo sufría cuando leía tantas geografías porque decía, esto no es verdad, o esto está falso, o esto hasta tontos, o sentía como que entiendo el sentido de las geografías, pero decía, sí, pero es demasiado verosímil. Y aunque tú tomes mucha fantasía, lo haces verosímil. Y digo yo, que gracias, de verdad, gracias. No, gracias, lo guardo en mi corazón este libro con mucho no, cariño. Gracias, John. Luego mándame tu dirección postal y te mando un dibujito o alguna cosa. Sí, gracias, te lo juro que estoy... Porque yo tengo un ex libris que me mandó Úrsula Le Guin, entonces yo te mando a ti un ex libris mío. Ay, es una... Bueno, todo. Muchísimas... Me mandas, yo creo que iría al correo como el mes que entra, como cuando pase la onda de diciembre. Sí, no, cuídate mucho porque eres patrimonio de México, por favor. Después de que nos habló Mariel de ti y Hernán muy bien y muy bonito, yo soy un poco maníaco, entonces empiezo a buscar reportajes y todo, y encontré por ahí un reportaje donde decía, un día le van a hacer justicia a Verónica Murguía y van a saber lo buena que era. Entonces yo creo que al menos en este pequeño taller ya se hizo justicia. Muchas gracias. Yo no tengo una pregunta como tal, solamente quería agradecerte tu arte y que te cuides, por favor. Ay, muchas gracias. Igualmente. Muchísimas gracias. Qué alegría. Gracias, Robbie. Bueno, Jacob, un abrazo en la distancia.
A ver, Jacobo. Bueno, yo, Ahí está, listo. hola, buena tarde. Qué Hola. gran oportunidad y gracias a las dos, ¿no? Gracias a Mariel y gracias a ti por permitir esta charla. Yo les tengo 3 preguntas. Sí, Bueno, la primera es más un comentario ahorita que hablabas y está reciente en el taller el tema, el tema de la mujer, el tema de la sororidad, el tema de la exclusión. Y se me vino a la cabeza Andrés el Capellán y las Cortes de Amor, es un tema apasionante, es un tema buenísimo. Una de las sentencias que publicaron las Cortes de Amor, la recuerdo, el amor y el matrimonio son términos mutuamente excluyentes. sí, sí. Una delicia. Bueno, ahora vienen las preguntas. La primera tiene que ver con el medievo, de todas las versiones que existen del ciclo artúrico. ¿Qué prefieres? Desde Godofredo Momont, ¿no? Donde lo menciona en 2 líneas, la parte del cuento del Grial, de Cretien de Troyes, de Troyes, el de Malory, el de Mallory. Wolfgang, o este aparato propagandístico que se llamó la Vulgata, ¿no? ¿Malory es tu favorito? Sí, Mallory es mi favorito. Hay muchas razones por las que lo prefiero. A mí me gusta mucho Chrétien de Troyes, mucho. Pero yo prefiero, Mallory era un hombre de armas y eso se nota en las cosas, en las partes que escogió, los lies y todo que eso que él recogió porque estaban dispersos. Yo siento que Mallory tiene coherencia, que escoge muy bien los episodios, que termina muy dramáticamente. Sí. Entonces, me gusta mucho. Él era una persona de lo más horrible, pero él escribió el libro mientras estaba en la cárcel. En la cárcel, sí. Sí. Y no como Cervantes, que estaba en la cárcel porque a Cervantes lo secuestraron los moros, los piratas. ¡Ay, qué bonito! Y la edición de Ciruela. Bueno, pues ahora sí que está servido. Bueno, él es mi favorito. Y la pregunta obligada que tengo que hacerte es, más allá de la academia, nos olvidemos estas definiciones académicas, las definiciones heredadas y las citas. La pregunta puntual que quisiera hacerte para ti, Vero, ¿qué es el cuento? ¿Qué significa el cuento para ti? El cuento para mí es una interrogante, en el sentido, voy a explicar por qué. Mi cuentista favorito de habla española es Borges. A Borges yo le tengo una veneración muy grande, a pesar de que a veces me irrita. ¿Cómo les diré? Cuando leí el Borges de Bioy, yo sufría mucho porque Borges ahí habla mal de México, pero como también habla diario mal de Argentina, pues yo decía, bueno, es un latinoamericano típico, o sea, se la pasa diciendo paisitos de mierda y cosas así, ¿no? Y es un poco, es un hombre muy anticuado. Pero si nosotros leemos los cuentos tienen una cantidad de interrogantes como existenciales, que nos dejan así. El cuento ofrece una postura ante la vida, pero no la solución. La novela la novela nos permite ser un poco, disertar un poquito, aunque sean los personajes pueden disertar un poquito, pueden dar opiniones, todo. El cuento por su brevedad, lo que nos hace es ver un atisbo y nos deja preguntándonos qué onda con la vida. Eso me fascina, me fascina. No saben el trabajo que me cuesta a mí escribir cuento. A veces lloro de la frustración. A veces me siento, digo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Me tardé años y años en escribir El Ángel de Nicolás. Es mi único libro hasta ahorita de cuentos. Ya voy a sacar otro. Estoy trabajando ahorita en el otro. Ya llevo 4 cuentos. Sufro como un perro, porque soy una persona naturalmente rollera, como se pueden dar cuenta. Entonces, la novela es mi ámbito natural, pero prefiero el cuento porque el cuento está cargado de interrogantes. Y tienes que ser muy sobrio, como era Borges, estar encorsetado. Y si se puede, tienes que ser elegante. Si yo me vistiera como escribo, no, hombre, yo sería un árbitro de la moda, pero desgraciadamente no.
Pero lo que me interesa a mí es la elegancia en la que se puede con la que se puede escribir una pregunta y describir una escena. Eso es el cuento para mí, una interrogante bien planteada. Vero, muchas gracias. De hecho, mi pregunta iba encaminada para allá, pero bueno, quería hacerla al último. Entonces, ¿tú cómo sabes cuándo es una novela y cuándo es un cuento? Las historias que traes, ¿las piensas directito, esto es un cuento? Sí. ¿O hay cuentos que se te han alargado o cómo? No, lo pienso directamente, esto es un cuento, esto es una novela. No, generalmente las novelas, si ustedes, yo tengo novelas escritas, 3 para jóvenes y una para niños, que se llama Ladridos y Conjuros, que me divertí con una enana, verdaderamente no saben. Y hay otras como novelitas para niños, pero mucho más breves. Las novelas son lugares de invención donde yo invento los personajes. Los cuentos hasta ahorita casi no tienen invención, ¿no? Los cuentos que escribí, que he estado escribiendo para este segundo libro de cuentos, la mayoría están basados en personajes reales o en anécdotas de las cuales se puede derivar una situación, ¿no? Entonces, así es como he funcionado hasta ahorita. Por ejemplo, yo tengo un cuento que se llama El Rey de Jerusalén, que se trata, me dijeron en Confabulario o en Laberinto o en alguno de esos, que escribía yo un cuento de Navidad. Y yo decía, pero ¿cómo un cuento de Navidad? Y entonces la chava me estaba correteando mucho, no, tienes que escribir un cuento de Navidad. Entonces yo pensé, voy a ser moderna, voy a escribir un cuento de Navidad de unas viejas ociosas ricas que no entienden lo que es la Navidad y que nada más se juntan para competir entre ellas en esos desayunos asquerosos que duran 200 horas y que todo el mundo se hacen unos, ya saben, manicure y quién sabe qué, y se pegan pestañas y hacen cosas. Y entonces pensé, y van a competir entre ellas, pero todas van a ser infelices. La única feliz va a ser la que esté marginada, porque esa sí entiende de qué va la onda y de ahí se va a ir a un orfanatorio a participar con unas monjas en una cosa de un desayuno para los niños, ¿no? Odiaba tanto la situación que no lo pude escribir. Entonces me senté con David, porque no podía crear yo estas mujeres, no podía. Como pueden oír, por lo que acabo de decir, tenía puro estereotipo en la cabeza. Y de repente me siento con David y me volteo y le digo, David, el 25 de diciembre fue coronado el primer rey de Jerusalén en Belén. Y me dijo, ¿en qué año? Y le dije, 1110, como si hubiera sido el año pasado. Entonces me dijo, pues ándale, vete a escribir tu cuento. Y ese fue el cuento que escribí. No pude, no puedo. Ahora, todos estos cuentos que les estoy diciendo ocurrieron de verdad. O sea, lo que yo hice fue meterme en la cabeza de Balduino, el hermano de Godofredo de Bouillon, el conquistador de Jerusalén. Me costó la muerte, pero el cuento ahí está. Se convirtió en un libro. Lo ilustró Gabriel Pacheco, que es un gran ilustrador. Y también tiene una reflexión filosófica, ¿no? Por supuesto, es un cuento contra la guerra, es un cuento contra los cruzados, así, tal cual, ¿no? Contra Godofredo en particular, que es un hombre que los medievales no tenían las armas para entenderlo, ni él, pero se deprimía mucho cada vez que cometía pecados tan horrorosos como invadir Roma y saquearla o destruir Jerusalén y matar a todos los habitantes, ¿no? Y se murió por eso. Pero ahí viene todo un rollo, porque efectivamente los cruzados no pudieron coronar al primer rey de Jerusalén dentro de Jerusalén porque la ciudad olía tan mal por la cantidad de gente que habían matado que tuvieron que coronarlo en Belén el 25 de diciembre. Entonces, ese es mi cuento. Ahora, cuando presenté el cuento, una escritora cuyo nombre no voy a decir porque se vio medio mal, dijo, ay, tú siempre metiéndote bajo como la protección de cosas muy relevantes. Le dije, bueno, ¿y qué quieres que haga? Que escriba de mis zapatos, no me sale. Yo qué más quisiera, pero no me sale. Es más trabajo hacer lo que estoy haciendo. Tengo que averiguar hasta el modelo de yelmo que traía este tipo, ¿no?
porque como que le caí gorda, porque ¿cómo que voy a estar escribiendo de eso? Pues sí, hay que agarrar también de repente el toro por los cuernos, el bien y el mal y todas esas cosas, pues ¿qué vamos a hacer? Por eso yo le decía a César que comprara lo de Mariana. Es una novela de miedo del bien contra el mal, oigan, está buena. Y yo digo, pero qué chava tan atrevida de escribir un libro del bien y el mal, cuando relativizamos en este momento en la historia casi todo. Que hay un presidente como Trump, con un abogado como Giuliani, uno dice, ¿cómo es posible? O sea, no nada más son malos, son ridículos. Bueno, esta chava escribió su libro del bien y el mal, oigan, bien padre. Muchas gracias, Vero. Mira, aquí tenemos unos comentarios. Dice, estoy verdaderamente fascinada, me acabo de volver fan de Vero. Yo todavía no recibo mis libros, pero alcancé a comprar uno juvenil que se llama Hotel Monstruo y está genial. ¡Ay, qué padre! Dice Jacobo, ver a Vero tan emocionada me emociona. Y tenemos otro de Amialba que dice, Verónica viaja en el tiempo. Sí, cómo no. Pero cualquiera que lea, ¿eh? Cualquiera que lea. Sí, Vero, voy a darle la palabra a Fer. Sí. Adelante. Hola, Vero. Buenas Hola, noches. buenas noches. Primero decirte que soy tu fan. Ya leí varios de tus cuentos, pero estoy a la mitad del Fuego Verde. Me está Sí, gustando bastante. Y es increíble cómo no solo es un personaje femenino, Lunet, sino que también es un personaje como realmente pues de la naturaleza. Realmente es un personaje que conecta con todo eso. Mi pregunta básicamente es eso, ¿no? Seguramente ella, perdón si de repente me distraje o entré tarde o algo así, pero mi pregunta es, ¿cómo conectaste tú con una cultura y unas leyendas y mitologías relativamente pues tan distantes, ¿no? A lo que es pues la mexicana, ¿no? Y la historia mexicana y así a lo que es, por ejemplo, la mitología élfica y la Austria de la Edad Media. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Fue gusto o fue vocación? ¿O cómo conectaste con una cultura relativamente tan distante? Esa sería mi pregunta. pues se resuelve tu pregunta es natural porque soy mexicana, pero la respuesta es hasta, ¿cómo te diré? Como de una simplicidad así. Porque contaba yo que había un librero en casa de mi abuela. Yo era muy enfermiza cuando era chiquita, usaba unas botas ortopédicas y un aparato ortopédico. Y y nada, pues en el librero estaban unos libros de Ariosto, estaba el Orlando Furioso y estaban unas crónicas de las cruzadas de Michaud y los agarré y aquello fue para ya nunca más soltar la Edad Media. Y bueno, la Edad Media celta y anglosajona son pues una parte fundamental del canon de los cuentos, digamos. O sea, para el Fuego Verde yo tomé como un montón de cosas celtas, pero también germánicas. Se tradujo al alemán y para los chicos preparatorianos en Alemania, porque fui, era absolutamente natural el Fuego Verde. Y eso me dio muchísimo gusto. Es puro gusto. Me gusta mucho la Edad Media. También me da horror, pero me gusta muchísimo. No me hubiera gustado vivir ahí por nada de este mundo, pero, por ejemplo, la arquitectura gótica me encanta, la música me encanta, los libros miniados, los libros hechos a mano me parecen, los libros medievales me parecen muy bellos, la música, la que conocemos me gusta, y las leyendas, las mitologías, los gestos, todo eso me encanta. Entonces, pues ha sido, yo ahorita tengo 60 años, los acabo de cumplir va a ser un mes. Y si calculo, yo llevo por lo menos 50 años leyendo, y
historia medieval. Entonces, pues sí, tengo mis horas de vuelo. Y eso han sido todas muy gozosas. No sé si te contesta la pregunta. Sí, en parte sí, pues es la pasión, ¿no? Y el deseo como de entender esta época, ¿no? Aparte, Sí, muchas gracias, de verdad. no, de nada. Gracias, Fer. Bueno, aquí Lupita tiene una pregunta. Adelante, Lupita. Hola, primero que nada, pues, gracias por compartir todo lo que sabes con nosotros y pues a Mariel por invitarte. Mi pregunta es más técnica, es más como un consejo que me gustaría escuchar. Una vez que terminas tu cuento o tu novela, o bueno, el primer borrador, al momento de corregirla, ¿la reescribes totalmente o corriges sobre el esqueleto que ya tienes? Ay, mi vida, depende del texto. Mira, yo he escrito muy pocos que no necesiten un zarandeo. Muy pocos. Yo no soy una persona a la que le sale a la primera casi nada, ¿eh? Pero, por ejemplo, El idioma del paraíso, el primer cuento del Ángel de Nicolás, eso lo escribí muy rápidamente, porque era una idea que me venía rondando desde muchos años y me venía pues atormentando desde muchos años. Pero, por ejemplo, Loba, híjole, no llegué al primer, al primer borrador completo. La novela en realidad tenía muchas más páginas, era una cosa así. Pero le leí a mi esposo unos primeros capítulos y me dijo, pero ¿quién es la protagonista? Entonces hice un censo marcando cuántas veces decía no, cuántas veces decía Ámbar y cuántas veces decía Soledad. Y Ámbar salía muchas más veces que Soledad. Dije, pero ¿qué he hecho, Dios mío? Entonces tuve que reescribirlo porque estaba mal balanceado, ¿no? Y depende del texto. Unos nacen como Atenea, adultos perfectos, y otros son unos chorizos ininteligibles que tengo que darles 10,000 millones de pasadas y trutrus y todo hasta que quedan sobre sus pies. Pero eso depende del texto. O sea, no hay... El chiste, ¿sabes qué? No tener miedo de borrar. Aunque te guste lo que tengas que borrar, ni modo. Si no viene al caso, que se vaya a la fregada. Pero está horrible, es durísimo. Hasta lo más chafa, cuando lo tiras así, dices, ay, qué ganas, pero yo lo escribí con ganas, aunque esté horrible, pero bueno, pues ya ni modo. Y es que duele mucho, ¿no? Dejar ir algo que medio nos gusta, porque así me pasó, yo tuve que borrar completamente un manuscrito y fue así de... No, se siente horrible, horrible. Pero hay que hacerlo. Si quieres ser buena escritora, José Gorostiza dice en las canciones de las barcas, si tengo yo alguna cualidad como poeta, es que no me da miedo desechar lo que creo que no es bueno. Y Gorostiza, que cada verso parece que está tallado en oro. Entonces, bueno, pues hay que seguir el ejemplo de Gorostiza, ¿no? Pero y yo que tiré la novela completa. Ah, pues qué burrita, porque estaba buena, perdón. Perdón, pero estaba buena. Yo me acuerdo de capítulos. ¿De Rosy? Sí, ¿cómo no me voy a acordar de Rosy? Y la novatada, sí, me acuerdo de muchas cosas. Bueno, no la tiré por completo, ahí está en cajas en folders con las observaciones que me dieron todos. Todo está ahí en una caja. Pues recupérala. Algún día a ver qué pasa. Es que depende del texto, también tiene su momento. Pero no lo tires. Lo que me pasó a mí fue que me harté de la violencia así como la estaba contando. Yo sabía que ahí no iba el rollo, pues, y me decepcioné mucho y lo dejé. Pero la novela tiene capítulos que funcionan mucho, que hace que al lector rechace mucho la violencia. Como el capítulo de la novatada, ¿no? Cuando mata al amigo sin querer, un accidente, no sé si te acuerdas. De eso no me acuerdo cuando quiere ser soldado. Ajá. Y entonces está muy, ¿cómo te diré? Como el rito de pasaje es horrible.
O luego cuando quiere trabajar, es ingeniero, ¿no? Entonces cuando la gente es deferente, no por el trabajo, y luego Rosy, no, sí está grueso. No, sí, estaba buena la novela. Si no estuviera buena, no creo que yo me acordara de nada, ¿no? Sí, pues a ver qué hago con ella. Ahí está guardado. Algún día podré revisarla de manera más objetiva. Sí, pues espérate para el año que entra, yo digo en febrero, ya después de esta conversación, trata de asentarte. El gato está llorando, gatito. Es mi gato adorado. Trata de asentarte y vuélvele a echar un ojo. Sí, ¿Quién así quita y pasa. algo te gusta? ¿Mande? ¿Quién quita y algo te gusta, Mariel? Sí, a mí sí me gustaba eso que tú dices del pasado, de cuando era niño. Todo lo de la infancia me gustaba mucho. Bueno, no mucho, pues, pero creía que era lo que tenía más valor, pues. Pues sí tenía valor. Y la figura del abuelo. Hay cosas bien padres en esa novela, así que pues sí, yo que tú sí volví a ver qué onda. Sí, pues son 100 y tantas páginas, o sea, ahí está guardadita. Puede servir para partir para otro lugar. Sí. Acuérdense que la gente ha tirado muchísimas páginas, muchísimas. Los escritores, bueno, Gogol escribió Las almas vivas y la tiró a una chimenea. Bueno, claro que hay que ser ruso y pasional para hacer eso, pero piensen en estas cosas que hacían ellos. Hay que escribir como si fuéramos del siglo XIX. Hay que hacer una fogata o algo. No, pues nada más escribir con pasión y no estar pegados al teléfono. Pero veo muy difícil tener una chimenea en Culiacán para aventar las cosas. Imagínate el calor. Mi historia se va a ver muy chafa si cuento que la quemé en la estufa. Sí, no. Sí. No, pero ¿saben a qué me refiero? A no distraernos tanto como nos distraemos. Porque nos distraemos como locos. Y no viene al caso. Y el alcohol no me eso. No, pues ese es el peor distractor. Ay, pero no le puedes decir eso a Hemingway con el alcohol. Pues mira, le fue un poco mal al hombre. No terminó muy bien. Pero ya no te quiero quitar tanto tu tiempo. Yo sé que has sido muy generosa con nosotros. Creo que César tenía una última pregunta. Sí, cómo no, claro. Bien, mira, con respecto a la literatura infantil. Sí. Yo tengo un proyectito ahí de un cuento largo que aún no decido si lo voy a hacer novela o se queda en cuentos, porque es bastante largo. No entiendo todo, de hecho todavía no me quedan claras las ideas con respecto a eso. Veo cuando, por ejemplo, en el caso de Loba, cuando lo busqué, encontré que era determinado como novela infantil, así como por ser fantasía épica, ya se cataloga como novela infantil. Y realmente yo desde el primer párrafo me queda clarísimo que un niño de 12 años no va a comprender la estructura de cómo está escrito la torre, el castillo, todo eso, no va a entender nada de eso. Por eso me quedo pensando cuando estoy con mi proyecto que traigo. Aparte de lo mío es el terror, pero tengo mi proyectito de crear esa novelita infantil o historia larga infantil o cuento infantil y no llego al punto de narrativa de saber qué tanto tengo que describir o qué tan minucioso tengo que ser para que un niño de 12 años, 13 años, menor de 15 años, pueda leerlo y comprenderlo. Pues depende de la historia, César. ¿Es de miedo? No de miedo, pero por ejemplo, en el caso de, ese me fue el nombre del escritor que hizo Coraline. Neil Gaiman. Sí, él tiene una prosa para todos sus cuentos, hace una prosa siempre. Sí. Y es una rima que siempre maneja, que sinceramente a mí me aburre, de hecho me cansa,
Pero yo sé que lo hace para que no aburrir al niño o no aburrir al infante que lo está leyendo. Sí. Porque es una prosa que ahí le va y le va y le va. Y uno como adulto lo lee y te quedas como, ay, ya, güey, párale con tu prosita porque ya me aburrió. Pero le ha pegado y le ha pegado muchísimo, muy bien. Pero aparte Y es yo que a esa es veces- la prosa que se necesita para que lo entiendan. O sea, Loba no es un libro para niños, es un libro para jóvenes de prepa, ¿no? Claro, claro. Y cuando uno escribe para niños sí tiene que usar un castellano muy simple, pero tiene mucha nobleza ese castellano cuando lo escribes bien. Y sobre todo tienes que tener sentido del humor. A mí eso es lo que me parece la receta, tener sentido del humor. Hay una parte en un libro de Neil Gaiman que se llama el libro del cementerio. No sé cómo lo hayan traducido, yo lo leí en inglés. Sí, del infante que es, ¿qué fantasma? No, que lo crían los fantasmas. Ese. Y los duendes lo raptan y eso me hizo reír muchísimo. Pero Roald Dahl, por ejemplo, a mí Roald Dahl me encanta. Y hace todo el tiempo chistes. Su inglés es sencillo, muy bonito, pero de repente dice cosas como, mi abuela fumaba puro. Y le dije, abuela, ¿por qué fumas puro? Y mi abuela me ofreció de su puro y me dijo, ningún niño que fume puro podrá caer en manos de una bruja. Pues ya con eso el niño se clava, ¿no? Pero tiene mucho chiste escribir para niños. Efectivamente sí tiene que ser un lenguaje sencillo y directo, pero no sé, hay grandes escritores de libros para niños, muy buenos. Michael Ende, La historia interminable, a mí me gusta mucho, pero mi favorito es Mark Twain. Y Mark Twain te mueres de la risa. Acuérdense del prólogo nomás de Huckleberry Finn cuando dice que lo que más odia en el mundo es comer comida en plato porque a él le gusta la comida de la basura, porque la comida de la basura tiene como salsita. Entonces está describiendo una situación durísima, porque él es sería como ahorita un niño de la calle, pero sin ninguna autocompasión. Y el lector se ríe y siente muchísima simpatía por Huckleberry. Es un libro para niños. Entonces, yo recomiendo que haya mucho sentido del humor y eso que les digo, una prosa sencilla. En México no sé en qué cantidad de libros para niños buenos se escriben. Pancho Hinojosa, Toño Malpica, Mónica Broson, Jaime Alfonso Sandoval, Javier Malpica, Ana Romero. Bueno, no, es una tropa gigante y escriben padrísimo. El Gato Quesada, padrísimo. Entonces te recomiendo que los leas y que vayas como agarrando como el tono, que te vayas familiarizando con la onda. A ver, hay alguien está, Pancho Hinojosa, que es chistosísimo. Entonces, eso es lo que te recomiendo, César. Claro, muy gracias. Muchísimas gracias, Vero. Pues ya no vamos a abusar tanto de ti, ya te secuestramos 1:20 pasaditas. No se preocupen. Muchísimas gracias. De verdad que estamos muy contentos. Yo voy a seguir leyéndote y voy a leer a Ulilla, que me interesa muchísimo porque ahorita estoy escribiendo una novela de una adolescente. Entonces, pues me interesa mucho leer todo lo que tenga que ver con mujeres protagonistas. No importa la época, no importa nada. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Vero. Pues estamos en contacto. Vamos a seguir leyendo. Gracias. Y pues, gracias. Y que Robbie me mande su dirección postal. Y por favor, te la mando por medio de Mariel. Sí, y todos ahora, mano de moped, todo el mundo. Gracias. A ver, esperen. Gracias. Vaya, perfecto. No se vayan todavía, voy a tomar un screen. A ver, así con la mano. 1, 2, 3. Listo. Bye. Gracias. Bye. Compañeros, entonces nos desconectamos y nos quedamos solamente los del taller para corregir los textos. ¿Sale? Ahorita nos volvemos a conectar. Bye.